Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Los saluda a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir que abran la palabra del Señor en el Salmo 84. Y en este salmo encontraremos lo que se va a predicar hoy. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Todopoderoso, en este momento te pido, Señor, que bendigas esta palabra, que llegue a los corazones de todas las personas para que puedan comprender que no hay lugar más hermoso que el hogar que bendice Cristo. Amén. Cuando el salmista, o sea David, se encontraba lejos de la casa de Dios, se sentía una tristeza tremenda. Recordemos que él había dejado el reino porque su hijo Absalón lo perseguía para matarlo, y él no podía adorar en el tabernáculo, ya que todavía no existía el templo, pero él quería estar en el tabernáculo que representa el templo de Dios, pero no podía hacerlo, y sentía una tristeza inmensa. Él sentía que su corazón sangraba, él sentía su dolor profundo. ¿Y esto por qué? Porque no podía tener la dicha de adorar a Dios en el templo. Adorar a Dios en un templo es algo maravilloso, glorioso. Para los que amamos a Dios es el alimento, la predicación, es la convivencia con los hermanos, es sentir que el Señor nos habla a través de su palabra, es dar testimonio. Pero David no podía hacer eso. Y eso mismo nos ha sucedido a nosotros los cristianos. Debido a la pandemia, durante 1 año y meses no hemos podido abrir la iglesia. ¿Y qué ha sucedido con nosotros? Han sucedido varios cambios. Algunos han permanecido fieles al Señor. Han estado hasta aún así, a través de las transmisiones, a través de los medios, se han podido estar alabando a Dios y orando entre semana. No han dejado de estar en comunión con Dios, pero muchos otros se han alejado. ¿Por qué? Por muchas razones. Primera, porque les molesta que sea a través del medio en el cual se transmiten estas partes donde podemos hablar de la palabra del Señor. Y otras cosas han sucedido porque se han alejado. Quizás se han ido a otra iglesia donde ya abrieron, o quizás se han alejado del camino del Señor y se han apartado de la vida de Cristo. Esto es tristísimo, y nosotros hemos sentido, más que el encierro, más que todo, hemos sentido el no poder alabar a Dios. Esto es una necesidad para la familia cristiana, y nosotros nos sentimos que nos hace falta ese culto del domingo, porque esto se vuelve como una terapia. Esto se vuelve como algo que nos sirve para calmar la situación y los ánimos que tenemos durante la semana. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos con un corazón dispuesto a rendir culto al Señor, pero hay tantos obstáculos para llegar a la casa de Dios hoy día que pueden suceder. Pero ahora lo peor que ha pasado es la pandemia. Nunca nos imaginamos que iba a estar cerrado el templo del Señor. Nunca pensamos que se cerraría. Pero ahora estamos en medio o por un tiempo ya de abrir la iglesia del Señor. Pero para eso necesitamos nosotros prepararnos para regresar. ¿Cómo vamos a regresar? Aquí nos va a decir este Salmo 84 de David, el cual nos enseña 3 cosas que debemos hacer para volver realmente con un corazón dispuesto a adorar. Y vemos primero, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, que es la confesión profunda. Y es que realmente David
en este salmo anhelaba estar en la casa del Señor. Y así nosotros tenemos que tener ese deseo ardiente de estar en esa casa, volver a ver a los hermanos, abrazarlos, saludarlos. Ya casi la pandemia, gracias a la misericordia de Dios, está casi por terminar. Todavía no decimos que terminó, pero estamos a un paso. Y vemos aquí la intensidad de espíritu, la adoración del alma, Dios de la vida, por la cual mi alma languidece y se consume por el deseo de encontrar a Dios. Los que se aman en cualquier cosa, por esto debemos sentir el deseo de estar cerca del otro. Desgraciadamente ahora no podemos ver directamente al hermano, estrechar su mano o darle un abrazo, porque así somos los cristianos, somos hermanos y somos una familia. Todos los cristianos del mundo, todos los que profesan a Jesucristo como su Salvador, somos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, todos los que creemos en Él somos hermanos en la fe y en Cristo. Aquí también el celo por el amado. Aquí el salmista languidece y siente celo aún por las aves, que ellas pueden visitar el templo, pueden ir al templo, pueden pararse ahí los pajaritos, las aves, pero nosotros no podemos, porque todavía no podemos estar en el templo, porque todavía hay peligro de que alguien se pueda contagiar. Y eso sería tremendo y una responsabilidad muy tremenda para el pastor. El pastor debe cuidar a sus ovejas. Por lo tanto, estamos esperando el momento preciso para llegar al templo. Realmente es algo hermoso. Y hay un poema muy hermoso, no voy a decirlo todo, simplemente voy a meditar en él un poquito. Y es cuando dice: cuando la tormenta pase. Y realmente, si usted escucha este poema completo, usted llora y le hace recordar aquellos tiempos hermosos cuando usted iba a alabar a Dios. Quizás usted nunca pensó que iba a haber un día donde no se iba a poder hacer. Todos nos confiamos, algunos iban pues cuando querían o cuando podían, pero los fieles verdaderos todos los domingos estaban dispuestos a alabar a Dios, y ahora extrañan con su corazón estar en la casa de Dios y con sus hermanos. Y vemos lo segundo, el sentido de seguridad. Porque Dios es nuestra fortaleza. Muchos de nosotros, algunos pastores o muchos han muerto. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Pero Dios ha dicho en el Salmo 91, caerán ante ti 1010,000, mas a ti no llegará. Sin embargo, ha pasado esto. ¿Pero por qué ha pasado esto? Porque ha sido la voluntad de Dios. Nosotros por eso tenemos que honrar a Dios, pero también tenemos que cuidarlo, no exponerlo, no decir yo soy hijo de Dios y a mí no me va a pasar nada. En este mundo, hermanos, todos estamos expuestos y verdaderamente estamos protegidos, sea en la vida o en la muerte, porque sabemos a dónde vamos. Por eso sentimos el gozo y la tristeza ahora de no poder estar en el templo, y tenemos la seguridad de que un día volveremos. La seguridad hace recobrar fuerzas. Ahora tenemos la ilusión de volver al templo, de volver nuevamente a alabar a Dios. Extrañamos los himnos, los cantos que glorificaban a Dios. Es de verdad sentirse como una parte del cielo, como cuando Dios nos habla a través de las predicaciones. Sentimos que nuestro corazón se estremece y cuando salimos llenos del Espíritu de Dios, porque esto nos anima a seguir adelante. La seguridad de Dios está por medio de su iglesia.
o de sus iglesias. ¿Por qué? Porque Él es nuestro escudo, y es el regente terrenal, es el ungido de Dios, sobre todo nuestro Salvador y también nuestro Consolador del reino davídico. Totalmente cumple con Cristo, que Él es nuestra total seguridad. Entonces, hermanos, nosotros sentimos el deseo de estar en la casa de Dios, pero hay gente que no lo desea. Pero allá ellos, porque un día clamarán, llorarán, y ya, aunque los templos estén abiertos, muchos de nosotros ya no estaremos, porque el Señor vendrá desde los cielos y nos llevará con Él. Aquellos que cumplimos, aquellos que fuimos fieles, seremos dignos de ir al cielo. En un abrir y cerrar de ojos, dice el Señor, que seremos arrebatados para estar en la presencia del Señor, y vendremos al mundo después a juzgar al mundo con Jesús y con sus santos y con sus ángeles. Vemos entonces lo tercero y último, el descubrimiento del proceso. Reconozcamos al Señor, alabémosle con temor reverente, que no impida que nosotros alabemos al Señor con una adoración sencilla y sublime, y sobre todo sincera, y que sintamos que hemos tenido necesidad de pasar por esta pandemia, porque esto es precisamente el descubrimiento del proceso para ver quién es de Dios y quién no es. Recordemos que dice el Señor que cuando Él venga se llevará a los que le sirvieron, y a los que no le sirvieron serán echados al lago de fuego. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Los recursos renovados quiere decir que iremos de poder en poder, seremos cada día una familia mejor, nuestra conducta será aprobada por Dios. Esta iglesia hoy es una empresa pequeña por causa de la desintegración familiar. Según una revista de los Estados Unidos llamada Fortune, publica una lista de 500 corporaciones más grandes de la nación. Son empresas millonarias, pero se olvidan que les falta en la lista una empresa que es la empresa más importante del mundo, y es la Iglesia de Cristo, porque a pesar de lo que pase, esas empresas un día sucumbirán, pero la Iglesia de Dios permanece para siempre. Es por eso que, en conclusión, si la Iglesia es la empresa más grande del mundo, importante, entonces corrijamos los problemas que impiden que nosotros realmente amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos, y aún a los que no son nuestros hermanos. Y si esta iglesia es importante, nosotros entonces tenemos que sentirnos importantes, no para sentir soberbia, sino importantes para predicar la palabra de Dios sin temor. Presentémonos ante Dios, ante Él, como una iglesia triunfante por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que no hay mejor que estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y una cosa importante, que nosotros digamos: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Que el Señor les bendiga. Amén. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios.
a mi vida.